La mañana 9 minutos, hablábamos hace un momento de la inseguridad en Colombia, en las ciudades, en Bogotá, de cómo la alcaldesa le había hecho un llamado al gobierno venezolano de sintonía en la lucha contra el crimen de las dos naciones, el Tren de Aragua, su operación en Colombia desde cárceles de Venezuela, la dificultad pues por supuesto que tiene controlar a esta gente que se ha tomado las cárceles de Venezuela y muchos otros escenarios, pero por lo menos una mínima disposición de parte de ese gobierno para que con el gobierno de Colombia y gobiernos distritales como el de la alcaldesa pues logremos algunos resultados, ahora que incluso se habla de casas de pique ya en Chapinero, aquí en Bogotá. Carolina Girón es directora general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Carolina, gracias por estar en Caracol Radio de Colombia. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Carolina, ¿qué es el Tren de Aragua? Mira, Gustavo, antes voy a hacer una acotación. Estas organizaciones crecieron bajo el amparo y la mirada cómplice de las autoridades del gobierno de Venezuela. Y por eso tienen el control de las cárceles, porque les fue entregado por el gobierno. Lamentablemente el gobierno ahí es el padre de esas organizaciones. Y el Tren de Aragua es una organización de presos que tomó el control de la cárcel del centro penitenciario Tocorón en el estado de Aragua, y donde ellos hacen y deshacen con toda la población penitenciaria en ese centro. ¿El Tren de Aragua tiene una especie de Pablo Escobar? El Tren de Aragua tiene una especie de... Sí. ¿Quién es esa persona? Esa persona tiene por nombre, lo llaman el Niño Guerrero, una persona de 39 años, que estaba preso en el 2012, se escapó de Tocorón en el 2013, lo recapturaron y está allí desde esa fecha. Había antes allí una persona que lideraba la cárcel de apellido Petrica y dejó el mando al Niño Guerrero. Y el Niño Guerrero fue tomando poder gracias a las armas que le dio el gobierno y a las municiones que les dio el gobierno. Ahora, volvemos al tema del gobierno y cómo los empoderó en las cárceles. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué el gobierno venezolano respalda que el Tren de Aragua se haya apropiado de todas las cárceles de Venezuela? En principio lo hicieron porque en el 2011 habían muchos actos de violencia, de hechos violentos, donde estaban muriendo muchísimos presos por violencia. Entonces el ministro de la época, que era el Tarek El Aissami, dejó que los familiares pernoctaran los fines de semana como que si fueran hoteles y pasaran vacaciones allí. Y luego fue creando un grupito que mantenía el control de los centros penitenciarios, donde empezaron a no producirse más muertes y mantenerlos tranquilos. Entonces, bueno, hicieron su negociación con el gobierno: yo te mantengo tranquila en las cárceles, tú me dejas hacer lo que me da la gana y me das las municiones. Y aparte de eso, que tienen una gran entrada de dinero con el cobro hasta por respirar de la población penitenciaria en dólares. Entonces ellos manejan narcotráfico, dinero en dólares y todo el control. ¿Y parte de ese dinero debe ir a funcionarios de la administración del gobierno de Venezuela? Por supuesto. Por supuesto, porque es que no hay otra explicación. Claro. Carolina, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y por allí empezaba Gustavo la entrevista, pidió la semana pasada que alguien en el gobierno venezolano, el ministro de la Defensa, hicieran algo al respecto, aislaran a este personaje que usted nos acaba de describir y a otro alias Giovanni. Ellos contestaron que hiciéramos nosotros lo que nos diera la gana con el Tren de Aragua, que ellos no tenían ningún interés en ese grupo y se supone que van a hacer algo. ¿Usted ve eso posible o es imposible que alguien haga algo para que el señor deje de dar órdenes desde allá? Bueno, nosotros tenemos más de 16 años pidiéndole que pongan, que tomen el control de las cárceles y hagan bien lo que dice la ley. Y lamentablemente no hemos obtenido respuesta. Pero es que son 8 pranes que hay en Venezuela, o 8 cárceles que están en bajo de pranes, y lamentablemente ese fue un modelo exitoso de delincuencia que inclusive está a las afueras, en las barriadas populares de Venezuela, especialmente en Caracas.
funcionan de la misma manera y bajo la misma organización. Y lamentablemente, yo no tengo una buena esperanza cuando tenemos centros penitenciarios donde la mitad del centro penitenciario es controlada por el PRAN y la otra mitad, o sea, el edificio de al lado, la diferencia son 5 metros de diferencia, está bajo el régimen del Ministerio Penitenciario. Entonces, yo realmente no termino de entender cómo es esto. Y se lo dejo a la audiencia para que piense, den su opinión, porque es que no entiendo cómo pueden convivir los dos controles en una misma cárcel. Carolina, ¿ustedes han podido desde el observatorio establecer si existe alguna relación entre este Tren de Aragua y las disidencias de las FARC que operan en la frontera con Venezuela? No. Nosotros desde la ONG nada más estamos trabajando todo lo que es situación de cárcel, y no tengo una respuesta certera para ello. Carolina, estábamos preocupados cuando la llamamos, quedamos más preocupados porque vemos que no va a haber una solución para este crimen transnacional, entre otras porque el gobierno de Venezuela no está interesado en ningún tipo de colaboración para ponerlos en cintura. Es más, los envalentonó y es el que les ha dado esa posibilidad. Muchas gracias, Carolina, por contarnos cómo funciona todo esto. Gracias, Gustavo, Jorge y la compañera que estuvo con ustedes. Muchas gracias. Carolina Girón, la directora general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.